La tienda de comando se erguía solitaria en la desolación del frente, un refugio precario de lona gruesa que apenas contenía el frío mordaz de la noche y el susurro distante de la guerra que nunca cesaba, un lamento constante. Dentro, la luz pálida y artificial de una lámpara de queroseno bailaba sobre mapas desplegados y sombras alargadas que se aferraban a las esquinas, creando una atmósfera tensa y opresiva, cargada de la densidad de decisiones de vida o muerte. El general Anatolio Vázquez, su uniforme inmaculado a pesar del caos circundante, permanecía inmóvil, una figura de acero forjado por innumerables batallas y pérdidas dolorosas. Sus ojos, profundos y serios, reflejaban la furia contenida de un líder traicionado, un hombre cuya lealtad a la nación era tan inquebrantable como su dolor por los caídos de su batallón. El aire vibraba con su autoridad silenciosa, premonitoria de una sentencia inminente, un eco de la sangre derramada por la traición que carcomía su espíritu y endurecía su corazón. La disciplina férrea era su única compañía en ese infierno terrenal. Un golpe seco en la lona anunció la llegada del prisionero. Kai, un joven soldado de infantería, fue empujado hacia el centro de la tienda por dos guardias, sus manos atadas brutalmente a la espalda, el rostro cubierto de hollín y el cuerpo tembloroso por el cansancio y el frío. No era un guerrero imponente, sino un muchacho delgado, casi invisible bajo el peso de la derrota y la vergüenza. El general Vázquez lo observó, no con curiosidad, sino con una frialdad glacial, sus ojos viendo no a un ser humano, sino a la personificación de la deslealtad que había costado vidas valiosas. Su voz, grave y resonante, rompió el silencio con una orden cargada de desprecio. «No toquen a ese prisionero, fue quien traicionó mi batallón». La humillación era palpable, el aire se hizo denso con la indignación silenciosa que se cernía sobre el joven, prometiendo un destino cruel. La orden del general resonó en el pequeño espacio, una sentencia pública que despojaba a Kai de cualquier vestigio de humanidad. Para Anatolio, la traición de Kai era un insulto personal, una herida abierta que se sumaba a las cicatrices invisibles que portaba en su alma, recordándole cada baja en el frente. Recordó los rostros de sus hombres caídos, la promesa rota de victoria que se había desmoronado por la acción de este joven. Lentamente su mano se deslizó hacia el bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba un objeto arrugado, una fotografía. La sacó apenas, un vistazo furtivo a la imagen descolorida de Raúl, su hermano menor, cuyo idealismo había sido cegado prematuramente en otra campaña. Ese recuerdo, esa pérdida, alimentaba la implacable justicia que ahora sentía la necesidad de imponer. La imagen de Raúl era el ancla de su dolor y la justificación de su dureza, un recordatorio constante de lo que significaba la verdadera lealtad en la guerra. Kai, a pesar de la brutalidad de la orden y la mirada aniquiladora del general, no se derrumbó. Sus ojos, aunque velados por el cansancio y el terror, mantuvieron una chispa de algo indescifrable. Quizás resignación, quizás una dignidad silenciosa o la inquebrantable convicción de una verdad que aún no había sido pronunciada. No ofreció resistencia ni súplica, solo su respiración, irregular y superficial, traicionaba el miedo que sin duda lo atenazaba. El general, impasible, dio un paso adelante. Su intención era confirmar la identidad del traidor con un último y despectivo escrutinio, un ritual antes de la condena. La luz de la lámpara temblorosa iluminó el rostro de Kai con una claridad cruda, revelando cada rasgo, cada imperfección. Fue en ese instante, en ese acercamiento forzado, cuando la mirada de Anatolio se detuvo, clavada en los rasgos del prisionero, un silencio profundo y denso se apoderó de la tienda, presagio de un cambio inminente. La lámpara de queroseno, con su luz vacilante, proyectaba sombras danzantes sobre el rostro del general Anatolio Vázquez, revelando una fisura en su inquebrantable armadura. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora se clavaban en Kai con una intensidad nueva. Una mezcla de asombro y una incomodidad profunda. El parecido con Raúl, su hermano caído, era más que una mera coincidencia. Era un eco perturbador que resonaba en lo más recóndito de su memoria, desafiando la narrativa de traición que había forjado con tanta convicción. El aire dentro de la tienda, ya pesado por la tensión, se densificó aún más, cargado de un silencio que prometía una tormenta interna. Kai, a pesar de la mirada escrutadora del general y el peso de su propia desesperación, no desvió la vista. Había en sus ojos una tenue llama, no de desafío insolente, sino de una verdad no contada, una dignidad que se negaba a ser completamente aplastada.
Su cuerpo, aunque exhausto, mantenía una postura que transmitía una resistencia silenciosa, una fortaleza inherente que el general, acostumbrado a ver la sumisión en los prisioneros, no esperaba. Era un gesto casi imperceptible, pero cargado de un peso emocional que comenzaba a horadar la coraza de Anatolio. El general, cuya mente estaba acostumbrada a la lógica implacable de la guerra, se encontró desorientado. Había esperado ver el miedo, la culpa o la resignación en el rostro de Kai, pero en su lugar encontró una complejidad inesperada. La imagen de Raúl, eternamente joven en su recuerdo, se superponía a la del prisionero, y con ella un torbellino de preguntas que amenazaban con desestabilizar su férrea resolución. El traidor que había jurado castigar con tanta vehemencia se había transformado, ante sus ojos, en un enigma humano. Un suspiro casi inaudible escapó de los labios de Kai, un soplo de aire que no era de debilidad, sino de una paciencia forzada, una espera silenciosa. Sus manos, atadas brutalmente a la espalda, permanecían tensas, pero su cabeza, aunque inclinada por el cansancio, no se doblegaba. Era la resistencia de la caña que se dobla pero no se rompe, una muestra de que más allá de la etiqueta de traidor, existía una persona con una narrativa propia, con una carga que solo él conocía. Anatolio dio un paso más cerca, su voz grave resonó en el silencio, no con una orden, sino con una pregunta que se sentía más dirigida a sí mismo que al prisionero. «¿Quién eres tú en verdad?», murmuró, sus ojos fijos en los de Kai, buscando una respuesta que trascendiera las acusaciones. No era la pregunta de un juez, sino la de un hombre que, de repente, se enfrentaba a una verdad incómoda, a una historia no contada que se negaba a ser ignorada. Kai, sin abrir la boca, respondió con el silencio elocuente de quien guarda un secreto profundo, de quien ha vivido una historia que no puede ser resumida en una simple palabra. Su mirada, ahora más directa, aportaba un conocimiento que el general no poseía, una sabiduría nacida de la adversidad. Era un desafío sutil, una afirmación de su propia existencia y de la complejidad de sus circunstancias, que el general, con su visión binaria del mundo, aún no podía descifrar. El ambiente de la tienda, impregnado del frío penetrante de la noche y el tenue olor a pólvora y tierra húmeda que se filtraba de fuera, parecía encogerse. La luz temblorosa de la lámpara acentuaba las facciones de Kai, cada línea de cansancio, cada mancha de hollín, pero también la inquebrantable determinación grabada en sus ojos. Era como si el propio escenario, áspero y desolador, se hubiese detenido para presenciar el lento, pero inevitable, giro de los acontecimientos. La memoria de Raúl, el hermano idealista que había muerto demasiado joven, se agitó en la mente de Anatolio, no como un fantasma de venganza, sino como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la pureza de espíritu. De repente, la ira que había sentido hacia el traidor comenzó a mezclarse con una punzada de compasión, un eco del dolor de su propia pérdida. La fotografía arrugada en su bolsillo parecía quemar a través de la tela, un recordatorio silencioso de un lazo irrompible. Por un instante fugaz, el abismo entre el general y el prisionero pareció estrecharse. No era un momento de debilidad por parte de Anatolio, sino de una humanidad inesperada, una grieta en su fachada de acero. Él veía en Kai no solo un soldado enemigo o un traidor, sino un joven, quizás con sueños y miedos similares a los de su propio hermano. La rigidez de la disciplina militar se enfrentaba a la complejidad de las emociones humanas. Anatolio retrocedió un paso, su mano, que inconscientemente se había apretado en un puño, ahora se relajó. La ejecución sumaria que había planeado, la sentencia rápida y ejemplar, ya no parecía tan clara ni tan justa. Una nueva emoción, la curiosidad, comenzaba a arraigar en su corazón, demandando respuestas, anhelando comprender lo que sus ojos y su memoria le revelaban. Necesitaba más que una confesión, necesitaba la verdad detrás de ese rostro familiar. El general despidió a los guardias con un gesto brusco, su voz más baja de lo habitual, casi un susurro. «Déjenos solos», ordenó, y los dos soldados se retiraron, dejando a Kai y a Anatolio sumidos en un silencio tenso, roto solo por el crepitar de la lámpara. La puerta de lona se cerró, sellando el destino de ambos en una intimidad forzada, un preludio a una confrontación que ninguno de los dos había anticipado, y cuyo resultado era ahora incierto. El general Anatolio Vázquez, tras el destello de turbación, se recompuso con una rigidez aún más férrea, como si el parecido con Raúl hubiese sido una insidiosa debilidad que debía erradicar de inmediato.
Su mente militar, forjada en la implacable lógica de la guerra, no podía permitirse la vacilación ante un traidor. Dio un paso firme hacia Kai y el aire en la tienda se volvió cortante, cargado de una autoridad renovada y una intención inquebrantable. La curiosidad inicial, una grieta en su armadura, se transformó en una necesidad imperiosa de reafirmar su dominio, de desmantelar cualquier duda que pudiera minar su juicio. La luz de la lámpara, temblorosa, proyectaba sombras danzantes que parecían devorar la dignidad del prisionero, envolviéndolo en una oscuridad simbólica. Anatolio no podía permitir que la emoción humana nublara la retribución que consideraba justa, la venganza por las vidas de su batallón. Su deber era claro, su resolución, inquebrantable. Su voz, antes un murmullo, ahora resonó con la autoridad de un trueno lejano, cargada de impaciencia y desprecio. «Habla, soldado», ordenó Anatolio, pero el tono no invitaba a la confesión, sino a la sumisión incondicional. «Dime por qué traicionaste a tus hermanos de armas, por qué condenaste a mi batallón a la masacre. No esperes piedad si no hay verdad en tus palabras ni arrepentimiento en tus ojos». Kai, con las manos aún atadas y la cabeza ligeramente inclinada, no respondió de inmediato. Su silencio, lejos de ser un acto de desafío, era el agotamiento de quien ya no tiene fuerzas para defenderse de una verdad que nadie quiere escuchar. El general interpretó la ausencia de respuesta como una confirmación de su culpa, una insolencia que solo avivaba su ira contenida, solidificando su juicio. La tensión se hizo casi insoportable, un muro invisible entre los dos hombres, construido de acusaciones y silencio. Anatolio se acercó aún más, su sombra imponente cubriendo por completo al joven prisionero, una declaración silenciosa de su dominio. Cada vida perdida, cada familia destrozada por tu cobardía, pesa sobre esta tierra, sobre tu alma. ¿Acaso no sientes el frío de la muerte que causaste con tus actos? Su mano, casi sin darse cuenta, se deslizó hacia el bolsillo interior donde la fotografía arrugada de Raúl permanecía, un talismán de dolor. Apretó el trozo de papel, buscando en la memoria de su hermano la fuerza para ser implacable, para no ceder ante la imagen perturbadora que Kai reflejaba. Para el general, Kai no era solo un traidor, era un espejo deformado de lo que Raúl nunca habría sido, una afrenta directa a la memoria de todos los caídos, una justificación para su dureza. La tienda, con su luz mortecina, parecía encogerse bajo el peso de la acusación. Kai, bajo la mirada penetrante y acusadora del general, levantó ligeramente la cabeza, sus ojos cansados buscaron los de Anatolio, no con desafío insolente, sino con una súplica silenciosa. Un entendimiento que no podía o no le permitían verbalizar. No hubo lágrimas, ni gritos desesperados, solo una quietud abrumadora. Su cuerpo temblaba ligeramente, no de frío, sino de la carga de una verdad no contada que se retorcía en su interior, una historia mucho más compleja que la simple etiqueta de traidor que le habían impuesto. Este silencio, esta mirada de incomprensión, fue interpretado por Anatolio como una calculada estrategia, una obstinación fría y perversa, una prueba más de la deslealtad arraigada del joven. La humillación se profundizó. La dignidad de Kai era pisoteada bajo la bota de la convicción inquebrantable del general que se sentía justificado en su ira. Anatolio dio un paso atrás, su voz ahora más baja, cargada de una amenaza implícita que resonaba en el pequeño espacio. «Sabes lo que les sucede a los traidores en tiempos de guerra, ¿verdad, soldado? La justicia es rápida y ejemplar como un disparo al amanecer. Tu nombre será borrado de los registros, tu memoria, olvidada por la historia. Serás un fantasma sin tumba, un ejemplo para aquellos que osen desafiar la lealtad y el honor de nuestra nación. No hay lugar para la debilidad en este frente, ni para aquellos que la provocan con sus acciones». El general buscaba quebrar a Kai, no con golpes físicos, sino con el peso psicológico de la aniquilación moral, de la negación de su existencia y su historia. El silencio de Kai, en respuesta a la brutalidad de la sentencia implícita, parecía más pesado que nunca, lleno de una resignación que el general confundía con culpa innegable. La imagen de Raúl, que por un momento había suavizado los rasgos de Anatolio y sembrado la duda, ahora se distorsionaba en su mente, convirtiéndose en el combustible de su implacable determinación. El general sintió que estaba recuperando el control de su propia mente, de su propósito inquebrantable. La debilidad momentánea ante el parecido de Kai se desvanecía rápidamente, reemplazada por una convicción que se sentía más justa y férrea que nunca. Creía firmemente que estaba ganando esta batalla silenciosa de voluntades,
que su juicio era la única verdad posible en un mundo de guerra y traición. La arrogancia del poder absoluto se manifestaba en cada fibra de su ser, en cada músculo tenso de su mandíbula. Estaba seguro de que Kai no era más que un traidor y que su castigo sería un acto de justicia incuestionable, un deber sagrado. Con un gesto brusco, Anatolio se dio la vuelta, dando por terminada la conversación, la sentencia ya dictada en su mente. «Que lo lleven de vuelta a su celda», ordenó con voz fría sin mirar a Kai. «Mañana, al amanecer, se dictará su destino». La humillación final era la negación de cualquier otra oportunidad de explicación, el cierre de todo diálogo. Kai permaneció inmóvil, con la cabeza aún baja, como una estatua de derrota. Pero justo antes de que los guardias reingresaran, sus ojos se alzaron por un instante, fugazmente, hacia la lámpara de queroseno, un gesto casi imperceptible, pero cargado de un significado oculto, un destello de algo que no era desesperación, sino una verdad aún no revelada, una chispa de esperanza que el general, en su arrogancia, no podía percibir. La tienda se sumió en un silencio tenso, presagio de la noche que se cernía. Los guardias irrumpieron en la tienda, sus botas resonando con la misma brutalidad con la que habían empujado a Kai minutos antes. El general Anatolio Vázquez, sin girarse, hizo un gesto con la mano, una señal de despedida que no ofrecía consuelo ni clemencia. «Llévenlo, y asegúrense de que no se escape antes del amanecer», espetó con voz gélida, su mirada fija en los mapas desplegados sobre la mesa, intentando sin éxito borrar la imagen del rostro de Kai de su mente. El joven soldado, con la cabeza aún baja, fue arrastrado fuera, pero no sin antes lanzar una última y sutil mirada hacia la lámpara de queroseno, un guiño a una verdad que solo él conocía y que se negaba a ser silenciada por la oscuridad inminente. La lona se cerró de nuevo, dejando al general en un silencio que, por primera vez, se sentía más opresivo que liberador, cargado de una inquietud que no podía nombrar. Anatolio se quedó solo en la penumbra de la tienda, el frío de la noche colándose por las rendijas de la lona, un eco del vacío que sentía en su interior. La imagen de Kai, una mezcla perturbadora de la inocencia de Raúl y la deslealtad de un traidor, se aferraba a sus pensamientos como una sombra persistente. Intentó, con la disciplina forjada en años de guerra, racionalizar la situación. Kai era un enemigo, un traidor confeso, o al menos silencioso, y su parecido con Raúl era una mera y cruel coincidencia. Pero la lógica militar no lograba apaciguar la tormenta que se desataba en su pecho. Su mano, casi por inercia, se deslizó hacia el bolsillo, tocando la fotografía arrugada de su hermano, que ahora se sentía menos como un talismán de fuerza y más como un reproche silencioso. Una pregunta sin respuesta que le quemaba la piel. En el rincón más oscuro de las celdas improvisadas, Kai fue arrojado sin miramientos. El suelo de tierra, húmedo y helado, no ofreció consuelo a su cuerpo ya magullado por el cansancio y la tensión. Las cadenas que aseguraban la puerta metálica resonaron con un golpe seco, sellando su destino por el momento. Pero a pesar de la humillación y la inminente sentencia, una quietud inquebrantable habitaba en él. No había lamentos, ni quejas. Sus ojos, aunque velados por el hollín y la fatiga, no reflejaban desesperación, sino una profunda concentración. Su mirada se detuvo en una pequeña grieta en la pared de piedra, como si en ella encontrara un significado, un propósito oculto que lo mantenía anclado a la vida, una resistencia silenciosa que el general nunca habría imaginado. Un guardia, con un gruñido de desprecio, lanzó una escasa ración de pan duro y un pequeño trozo de carbón que había recogido del fuego cercano, un residuo de la cena de los soldados. «Come, traidor, será tu última comida», siseó antes de alejarse. Kai, en lugar de abalanzarse sobre el alimento, recogió el carbón con una delicadeza inesperada. Sus dedos, aunque torpes por el frío, comenzaron a trazar líneas sobre la pared de piedra, utilizando la grieta como punto de partida. No era un garabato sin sentido, sino un dibujo metódico, casi febril, que tomaba forma lentamente bajo la escasa luz que se filtraba de una rendija superior. Era un acto de creación en medio de la destrucción, un gesto de dignidad que desafiaba la barbarie de su entorno, una muestra de una habilidad insospechada. La noche se extendió, implacable y fría, y con ella, el insomnio se apoderó del general Anatolio. La tienda de comando, normalmente su refugio inexpugnable, se sentía ahora como una jaula.
Los susurros del viento y los lejanos estruendos de la artillería, sonidos familiares que solían arrullarlo, se convertían en una cacofonía que amplificaba el torbellino en su mente. Intentó repasar los informes de batalla, buscar consuelo en la estrategia y la lógica, pero cada línea de texto se desdibujaba ante la imagen de Kai. La traición, antes un hecho innegable, ahora parecía tener matices, sombras que su mente binaria se negaba a procesar. La certeza de su juicio, antes tan férrea, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de una verdad que aún no había sido revelada, pero que ya lo inquietaba profundamente. Un recuerdo fugaz de Raúl se manifestó en la mente de Anatolio. No el idealista que había muerto, sino el niño travieso que, con un trozo de tiza, dibujaba mapas imaginarios en el suelo de su casa, soñando con aventuras y descubrimientos. Raúl, con su espíritu indomable y su curiosidad insaciable, había sido la antítesis de la rigidez militar que Anatolio había abrazado. Esa imagen tan tierna y lejana chocaba violentamente con la dureza que había exhibido ante Kai, sembrando una semilla de culpa y remordimiento. La fotografía de Raúl en su bolsillo parecía palpitar con una nueva resonancia, recordándole no solo la pérdida, sino también la humanidad que la guerra amenazaba con arrebatarle, una conexión silenciosa entre el pasado y el presente que lo hacía dudar de su propia justicia. El primer rayo de luz grisácea se filtró por el horizonte, anunciando un nuevo día y, con él, la hora de la decisión final. Anatolio se levantó de su catre, el cuerpo rígido por el frío y la mente exhausta por la batalla interna. La inminente sentencia de Kai colgaba sobre él como una espada, una responsabilidad que por primera vez sentía con un peso diferente. La convicción que lo había guiado hasta ese momento se había diluido, reemplazada por una vacilación palpable. Se vistió con su uniforme, cada movimiento metódico, pero sus ojos, al mirar su reflejo en una pequeña cantimplora de metal, revelaban un hombre al borde de un abismo, un líder que se enfrentaba a la posibilidad de un error irreparable. La brutalidad de la guerra se cernía sobre él, pero también la humanidad que intentaba sofocar. Con un suspiro casi imperceptible, Anatolio llamó a su ayudante. Su voz, aunque firme, carecía de la habitual impaciencia. «Prepara los documentos para la sentencia del prisionero Kai. Que sea al amanecer como se acordó», ordenó, pero luego añadió con una pausa que no pasó desapercibida. «Asegúrate de que reciba una ración completa antes de los procedimientos, y tráeme los informes detallados de su captura, de nuevo». La última frase era una excusa, un pretexto para ganar tiempo, para buscar una verdad que su mente se negaba a aceptar. Era un pequeño quiebre en su fachada de acero, una grieta por donde la duda comenzaba a filtrarse, una señal de que el general no estaba tan seguro como pretendía, un atisbo de humanidad. El ayudante, un hombre curtido en 1000 batallas y acostumbrado a la imperturbable autoridad del general Vázquez, percibió la sutil pero innegable alteración. Observó la ligera tensión en los hombros de Anatolio. El modo en que sus ojos, normalmente tan agudos y decididos, ahora se perdían en un punto distante, como si la tienda se hubiera vuelto transparente y él mirara más allá, hacia un horizonte invisible. La orden de alimentar al prisionero y la insistencia en revisar de nuevo los informes de su captura eran inusuales, casi un desafío a la rigidez que siempre había caracterizado al general. El ayudante, sin decir una palabra, asintió, una chispa de curiosidad encendiéndose en su propia mirada. Algo estaba cambiando en la cúpula de mando, un presagio de un giro inesperado que se manifestaba en el silencio tenso de la mañana. Mientras tanto, en la penumbra de su celda, Kai continuaba su labor febril. El trozo de carbón se movía con una precisión asombrosa sobre la pared, transformando la superficie áspera en una intrincada representación del terreno circundante. No era solo un mapa. Era una obra de arte militar, con detalles de rutas de patrulla enemigas, puntos ciegos e incluso la ubicación de un campamento oculto que nadie más parecía conocer. Cada línea, cada sombra, cada contorno revelaba un conocimiento íntimo de la región, una habilidad que iba mucho más allá de la de un simple soldado de infantería. Era la prueba silenciosa de una virtud oculta, una sabiduría estratégica que desafiaba la narrativa de traición y que aguardaba ser descubierta. Un testimonio mudo de su verdadera valía. Un joven guardia en su ronda matutina se detuvo frente a la celda de Kai. Al mirar por la pequeña rendija, sus ojos se toparon con la escena. El prisionero, en lugar de languidecer en la desesperación, estaba absorto en su peculiar dibujo.
El guardia, aunque no era un estratega, reconoció la precisión de los trazos, la familiaridad de los contornos del terreno. No era un simple garabato. Había algo vital en esa imagen, un enigma que le picaba la curiosidad. Vaciló, el informe de la traición resonando en su mente, pero la evidencia ante sus ojos era innegable. La quietud y la concentración de Kai, la complejidad de su mapa, eran un desafío silencioso a la narrativa oficial, una pista que lo obligó a detenerse y considerar la posibilidad de una verdad más profunda. Inquieto por lo que había visto, el joven guardia se dirigió al ayudante del general, su voz apenas un susurro. «Señor, el prisionero, en su celda, está dibujando», balbuceó, la duda y la aprensión mezclándose en sus palabras. El ayudante, que aún procesaba la inusual conducta, el joven guardia, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho y el aliento entrecortado por la prisa, se precipitó hacia la tienda de comando, donde el ayudante del general Vázquez revisaba con una meticulosa lentitud los informes de captura de Kai. La urgencia del guardia era palpable, un contraste abrupto con la tensa quietud de la mañana que se cernía sobre el campamento. «Señor, debe ver esto», exclamó, su voz apenas un susurro, pero cargado de asombro y una pizca de miedo reverencial que delataba la importancia de su descubrimiento. El ayudante, un veterano curtido en 1000 batallas y acostumbrado a la férrea disciplina del frente, frunció el ceño ante la interrupción inusual, levantando la vista de los papeles con una expresión de impaciencia que no logró disuadir al joven. Pero la mirada del soldado era tan insistente, tan cargada de una revelación inminente, que el ayudante supo, en ese instante, que algo extraordinario estaba a punto de desvelarse, algo que desafiaba las órdenes y la lógica militar. Era un presagio ineludible. El ayudante, aunque intrigado, mantuvo su compostura militar, su mente aún anclada en la narrativa de traición que pesaba sobre el prisionero. «¿Qué tontería has visto ahora, soldado? ¿Acaso el traidor está llorando por su vida?», preguntó con un deje de escepticismo, su tono buscando reafirmar la autoridad y la certeza que había caracterizado hasta entonces la situación. Sin embargo, en el fondo la inquietud del general había sembrado ya una semilla de duda en su propia mente, una pequeña grieta en su convicción. El joven guardia, ignorando el tono desdeñoso, insistió con una determinación inquebrantable, sus ojos brillando con una verdad que no podía ser ignorada. «No, señor, está dibujando, y no es cualquier dibujo, es un mapa de la zona enemiga, con detalles que nadie más conoce». La palabra mapa resonó en la tienda, transformando la curiosidad en una alarma silenciosa que lo obligó a dejar los informes. Justo en ese momento la lona de la tienda se abrió con un crujido y el general Anatolio Vázquez entró, su presencia llenando el espacio con una autoridad que por primera vez se sentía teñida de una profunda incertidumbre. Había escuchado las últimas palabras del guardia, la mención de un mapa y detalles que nadie conoce, y el sonido resonó en su mente chocando violentamente con la imagen de un traidor cobarde. Su mirada, antes fija en la mesa de mapas, ahora se posó en el ayudante y el joven guardia, buscando una explicación para la inusual conmoción. La fotografía arrugada de Raúl en su bolsillo parecía arder, recordándole la complejidad de las verdades ocultas. «¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tanto alboroto?», inquirió, su voz grave pero con un matiz de impaciencia que delataba su propia agitación interna, su lucha contra la duda que lo asaltaba. El ayudante, recuperándose de la sorpresa, se apresuró a informar al general, su voz ahora más seria y desprovista de escepticismo. «Mi general, el guardia informa que el prisionero Kai está dibujando en su celda. Dice que es un mapa con información detallada de la zona enemiga. Parece inusual, señor, dada la reputación del prisionero». Anatolio frunció el ceño, el parecido de Kai con Raúl bailando de nuevo en su mente. Una imagen que ahora se mezclaba con la idea de una habilidad inesperada. Un traidor no dibujaba mapas estratégicos. Su mente militar, siempre en busca de información vital, no pudo ignorar la posibilidad, por remota que pareciera. La indignación inicial por la traición de Kai comenzó a ceder terreno ante una curiosidad estratégica, una fisura en su juicio inquebrantable. La posibilidad de un error se cernía sobre él. El general, sin pronunciar una sola palabra, se volvió de forma abrupta y salió de la tienda, su paso firme y decidido, pero con una nueva dirección que contrastaba con su rigidez habitual. La orden de «lleven al traidor» había sido reemplazada por una necesidad imperiosa de ver con sus propios ojos lo que el guardia había descrito con tanta vehemencia.
El ayudante y el joven soldado lo siguieron en un silencio expectante, la tensión en el aire casi palpable, como la electricidad antes de una tormenta. El frío penetrante de la mañana ya no era lo único que los hacía temblar. Era la anticipación de una revelación inminente, la posibilidad inquietante de que todo lo que creían saber sobre Kai estuviera completamente equivocado. La luz grisácea del amanecer iluminaba el camino pedregoso hacia las celdas, cada paso resonando con la promesa de una verdad oculta que se negaba a permanecer en las sombras, una verdad que podía cambiar el destino de muchos. Llegaron a la celda de Kai. El general se detuvo frente a la pequeña rendija, su mirada penetrando la penumbra del cubículo. Dentro, Kai, ajeno a su presencia, seguía absorto en su obra. El trozo de carbón se movía con una precisión asombrosa sobre la áspera pared de piedra, transformando la superficie en una intrincada representación del terreno circundante. No era un simple garabato. Era un mapa militar de una exactitud sorprendente, con detalles de rutas de patrulla enemigas, puntos ciegos e incluso la ubicación de un campamento oculto que solo un observador experto podría haber detectado. Cada línea, cada sombra, cada contorno revelaba un conocimiento íntimo de la región, una habilidad que iba mucho más allá de la de un simple soldado de infantería. Era la prueba silenciosa de una virtud oculta, una sabiduría estratégica que desafiaba la narrativa de traición. El general Anatolio Vázquez quedó inmóvil, sus ojos fijos en el mapa de carbón. El detalle era innegable, la información, vital. Reconoció puntos estratégicos, defensas enemigas y rutas de infiltración que solo un explorador de élite o alguien con acceso a inteligencia privilegiada podría conocer. La garganta se le secó. La imagen del traidor se desmoronó por completo, reemplazada por la de un estratega brillante, un hombre con un talento excepcional para la guerra. La arrogancia que había dictado su juicio se disolvió en un instante, dando paso a un shock profundo. La prueba de verdad, tangible y visual, desarmó por completo su percepción. El silencio se hizo denso, roto solo por el latido furioso de su propio corazón, que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. La inversión de poder era total. El prisionero, sin decir una palabra, había desmantelado la autoridad moral del general. La vergüenza se apoderó de Anatolio. Una sensación helada que le recorrió la espalda. Había estado a punto de ejecutar a un hombre cuyo valor estratégico superaba al de muchos de sus propios oficiales. Un hombre que, lejos de la traición, poseía una lealtad a la verdad del terreno que podía salvar innumerables vidas. La fotografía arrugada de Raúl en su bolsillo, que antes era un talismán de venganza, ahora se sentía como un reproche ardiente, un recordatorio de la ligereza con la que había juzgado. El general cerró los ojos por un instante, el peso de su error aplastándolo. Su rostro, antes una máscara de acero, ahora mostraba una fisura, una expresión de profunda humillación y arrepentimiento. Se dio cuenta de que no había visto al hombre, solo la etiqueta que le había impuesto, ciego por su propio dolor y prejuicios. Kai, sintiendo la mirada intensa sobre él, finalmente levantó la vista. Sus ojos, antes velados por el cansancio, ahora mostraban una quietud serena, una dignidad inquebrantable que no buscaba la victoria ni la venganza, sino simplemente el reconocimiento de la verdad. No había triunfo en su mirada, solo una comprensión profunda de la ironía de la situación. El general, incapaz de sostener la mirada de Kai, bajó la vista, su postura imponente encorvándose ligeramente. Un suspiro pesado escapó de sus labios, no de ira, sino de una profunda tristeza y el reconocimiento de su propio fracaso moral. La catarsis era completa para él. La verdad había irrumpido, desvelando la injusticia y revelando una humanidad que había estado a punto de extinguir por su propia ceguera. La lámpara de queroseno, el mismo objeto que había proyectado sombras distorsionadas sobre Kai y había sido testigo de su humillación, ahora iluminaba el mapa en la pared con una claridad cruda, transformándolo en un faro de verdad. La fotografía de Raúl, que había sido el motor de la venganza del general, ahora se resignificaba en su mente como un recordatorio de la inocencia y la complejidad humana, un llamado a la compasión. El general Anatolio Vázquez, el hombre de acero, se sentía vulnerable, expuesto, pero también extrañamente liberado del peso de una injusticia que había estado a punto de cometer. El silencio que llenaba la celda ya no era el de una sentencia inminente, sino el de una revelación profunda, de un mundo que acababa de cambiar para siempre.
El general, con un esfuerzo visible, logró articular una palabra. Su voz apenas un murmullo que se sentía más débil de lo que jamás se le había escuchado. «Sáquenlo de aquí», ordenó, pero el tono no era de condena, sino de una imperiosa necesidad de entender, de escuchar la historia completa detrás de ese mapa, detrás de ese rostro. Los guardias, que habían llegado en silencio, se miraron confundidos, esperando la orden de ejecución, pero la autoridad en la voz del general había cambiado. Kai, sin resistencia, fue desatado, sus ojos fijos en Anatolio, quien aún lo miraba con una mezcla de vergüenza, asombro y una naciente compasión. El poder se había invertido, el prisionero ahora poseía la verdad y la dignidad, y el general la carga de una humanidad recién descubierta. La puerta de la celda se abrió, revelando un camino incierto hacia la redención. La orden del general: «Sáquenlo de aquí», no llevaba la dureza de una sentencia, sino el peso de una revelación. Su voz, antes un látigo de autoridad, ahora era un murmullo que apenas rompía el silencio de la celda. Los guardias, desconcertados por la orden inesperada, desataron a Kai con una lentitud que reflejaba su propia confusión. Anatolio, con la mirada aún fija en el mapa de carbón, sentía el ardor de la vergüenza quemándole el rostro, una humillación más profunda que cualquier derrota en el campo de batalla. Había juzgado, condenado y casi ejecutado a un hombre cuya virtud oculta no solo era innegable, sino potencialmente vital. La rigidez de su postura comenzaba a ceder, mostrando una fisura en su armadura, un indicio de la tormenta emocional que se desataba en su interior. La dignidad de Kai, silenciosa y serena, contrastaba con la agitación del general, marcando el inicio de una inversión de roles. Kai, liberado de las ataduras que habían oprimido sus muñecas, se frotó lentamente las marcas rojas sin mostrar prisa ni resentimiento. Su mirada, ahora libre de la tensión de la condena inminente, se posó en el general, no con reproche sino con una quietud que invitaba a la comprensión. Los guardias, que antes lo habían tratado con desprecio, ahora lo observaban con una mezcla de sorpresa y respeto, su visión de traidor desmoronándose ante la evidencia del mapa. El aire en la celda, antes denso con la amenaza de muerte y el olor a tierra húmeda, se había vuelto ligero, cargado de una nueva atmósfera de expectativa. Era el primer paso de un camino incierto, donde el humillado comenzaba a recuperar su lugar, no por fuerza, sino por la pura verdad de su existencia y su talento. Una lección silenciosa para todos los presentes, un eco de la dignidad restaurada. Anatolio, incapaz de mantener la mirada de Kai por mucho tiempo, se giró hacia el mapa, sus dedos rozando las líneas de carbón con una reverencia casi inconsciente. La precisión, la inteligencia estratégica plasmada en la pared, era un testimonio mudo de su error. Su mente, acostumbrada a la lógica implacable de la guerra, luchaba por procesar esta nueva realidad. La fotografía de Raúl, que aún sentía en su bolsillo, ya no era un grito de venganza, sino una pregunta silenciosa, un recordatorio de la humanidad que había estado a punto de pisotear. Se volvió hacia Kai, su voz grave pero despojada de su habitual dureza. «Sígueme», dijo, no como una orden, sino como una invitación a un diálogo que él mismo necesitaba más que el prisionero. El camino hacia la tienda de comando se abría, un puente entre dos mundos que se habían creído irreconciliables. El viaje de regreso a la tienda de comando fue diferente. No había empujones ni arrastre. Kai caminaba con una dignidad recuperada mientras Anatolio, con la espalda aún tensa, lideraba el camino, su mente sumida en un torbellino de pensamientos. La luz del amanecer, que antes había sido el presagio de una ejecución, ahora bañaba el campamento con una promesa incierta, tiñendo el aire frío con tonos de esperanza. El viento, que antes susurraba lamentos de guerra, ahora parecía acariciar el suelo, llevando consigo una sensación de calma tensa. Dentro de la tienda, la lámpara de queroseno, que había sido testigo de la humillación, ahora iluminaba el espacio con una luz más suave, como si el propio ambiente hubiera reconocido la transformación que estaba ocurriendo. El escenario se adaptaba, un personaje más en la silenciosa obra de la redención. Una vez dentro, Anatolio se detuvo frente a su mesa de mapas, pero sus ojos no estaban en la estrategia militar, sino en Kai, quien permanecía de pie en el centro de la tienda, con una quietud que desarmaba. El general respiró hondo, el aire frío llenándole los pulmones. Sacó la fotografía arrugada de Raúl de su bolsillo, sus dedos temblaban ligeramente al sostenerla. «Este era mi hermano, Raúl»,
comenzó, su voz apenas un susurro que se quebraba con la emoción. Tu rostro me recordó el suyo, y fui ciego, ciego por el dolor, por la ira. Te juzgué sin verdad, sin escuchar, por eso te pido perdón. La palabra resonó en el silencio, un eco de humanidad que el general nunca pensó pronunciar, una confesión de su error que era, en sí misma, una catarsis. Kai, al escuchar el perdón del general, no mostró sorpresa ni alivio desmedido, sino una comprensión profunda. Sus ojos se encontraron con los de Anatolio, y en esa mirada silenciosa hubo una aceptación, no de superioridad, sino de la humanidad compartida. Lentamente Kai extendió una mano, sus dedos señalando un punto en el mapa de carbón que aún resonaba en la mente del general. «Mi general», comenzó Kai, su voz baja pero firme, «no fui un traidor, fui un explorador. Esta información la obtuve arriesgando mi vida, infiltrándome en las líneas enemigas. Mis órdenes eran confusas, mi misión secreta. Mis superiores creyeron que había desertado, pero no tuve elección. Era la única manera de conseguir esto». Era la verdad, desnuda y cruda, finalmente pronunciada. Anatolio escuchaba, cada palabra de Kai resonando en su mente con una claridad dolorosa. La imagen del joven traidor se desvanecía por completo, reemplazada por la de un soldado valiente, un estratega ingenioso que había actuado bajo circunstancias imposibles. El general se sentó lentamente, su postura ya no rígida, sino más relajada, casi vulnerable. La fotografía de Raúl permanecía en su mano, pero ahora representaba no solo la pérdida, sino la compleja tela de la lealtad y el sacrificio. La indignación inicial se había transformado en una profunda compasión, una conexión humana que trascendía las barreras de los uniformes y las etiquetas. El general, el poderoso, se había convertido en el oyente y el prisionero, el portador de una verdad vital. La tensión de la injusticia se disolvía en la serenidad de la comprensión. Kai continuó su relato detallando los riesgos que había tomado las noches pasadas en territorio enemigo, el frío, el hambre, la constante amenaza de ser descubierto. Habló de su familia, de cómo la información que había obtenido podría salvar no solo al batallón de Anatolio, sino también a su aldea, atrapada entre dos fuegos. Cada palabra era un golpe al corazón del general, revelando la inmensidad del sacrificio de Kai, la profunda lealtad a algo más grande que las órdenes directas, la supervivencia de los suyos. Anatolio comenzó a ver la guerra no solo desde la perspectiva de la estrategia y la victoria, sino desde la de la humanidad que luchaba por sobrevivir en medio de la barbarie. La arrogancia se había desvanecido, dejando solo el peso de la empatía y un profundo respeto por el hombre frente a él. Anatolio se levantó, su mente militar volviendo a la acción, pero esta vez con una nueva perspectiva. Kai, dijo, con una firmeza que no era de autoridad, sino de resolución, tu información es invaluable. No solo ha desmentido mi error, sino que puede cambiar el curso de esta campaña. Necesito tu ayuda, necesito que me guíes, que me expliques cada detalle de este mapa. La voz del general no era la de un suplicante, sino la de un líder que había reconocido un valor superior, un talento que había estado a punto de desechar. La relación se había invertido completamente. El general ahora dependía del conocimiento del prisionero, el invisible se había convertido en el estratega clave, la brújula moral de la operación. La reparación no era solo una disculpa, sino una confianza tangible, un reconocimiento práctico de la dignidad y la competencia de Kai. La fotografía de Raúl, que Anatolio aún sostenía, ya no era un ancla para el dolor o la venganza, sino un puente hacia la comprensión. La imagen del hermano caído ahora hablaba de la universalidad del sacrificio, de la valentía que podía surgir de cualquier rincón, de la lealtad que trascendía las fronteras y las etiquetas. El general miró la foto, luego a Kai, y en su mirada hubo una reconciliación silenciosa. Raúl no había muerto en vano. Su memoria, a través de la semejanza con Kai, había evitado una injusticia y abierto los ojos del general a una verdad más profunda sobre la humanidad en la guerra. La rigidez de la disciplina se había suavizado con la sabiduría de la compasión. Un paso vital hacia la redención personal y la posibilidad de un futuro más justo. Una esperanza tangible en medio del conflicto. Anatolio extendió la mano, no para un apretón de manos formal, sino como un gesto de confianza, de una alianza recién forjada. «Trabajemos juntos, Kai», dijo, la voz cargada de una nueva esperanza. «Muéstrame el camino». Kai asintió, una leve sonrisa asomando en sus labios por primera vez.
El silencio en la tienda no era de tensión, sino de una promesa, de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Los mapas sobre la mesa, que antes representaban solo líneas de batalla, ahora se veían bajo una nueva luz, el campo de juego de una colaboración inesperada. La luz de la lámpara de queroseno, ahora constante, iluminaba el rostro de ambos hombres. Unidos por una verdad compartida y la perspectiva de una transformación que aún estaba por completarse, pero cuyo primer paso ya había sido dado. Anatolio actuó con una nueva urgencia, una que no nacía de la ira sino de la claridad. El mapa de Kai, ahora desplegado sobre la mesa central de la tienda, no era una evidencia de traición, sino el plano de una victoria potencial, un testimonio mudo de una lealtad incomprendida. Las líneas de carbón, antes un secreto en la celda, se convertían en la guía para una nueva estrategia. El general, con la fotografía de Raúl aún en su mano, la observó por un instante, no con dolor, sino con una renovada comprensión. Kai, de pie a su lado, ya no era un prisionero sino un asesor, sus ojos fijos en el mapa con la intensidad de un halcón. El ambiente en la tienda había mutado. El frío de la desconfianza se disipaba, dejando espacio a la calidez de una colaboración inesperada, un puente forjado sobre la verdad. La cadena de mando, antes rígida, se adaptaba a una nueva realidad, donde la dignidad de uno podía salvar a muchos. Los oficiales, convocados con premura, entraron en la tienda. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y confusión al ver a Kai, el traidor, de pie junto al general. Anatolio, con una voz que resonaba con una autoridad diferente, una que emanaba de la humildad y el reconocimiento, presentó a Kai. «Este es el soldado Kai», declaró, su mirada abarcando a todos los presentes, quien, bajo circunstancias excepcionales, obtuvo la información vital que ahora guía nuestra campaña. Su valentía y su ingenio han desvelado una verdad que todos habíamos pasado por alto. El silencio que siguió no fue de asombro, sino de un respeto creciente, una aceptación gradual de la nueva realidad. Kai, con una serena dignidad, asintió levemente. Su presencia ahora un faro de la verdad que había salvado al batallón, transformando la percepción de todos. Su historia se convertiría en un susurro de esperanza en el frente. La estrategia militar del batallón fue reescrita en cuestión de horas, guiada por las perspicaces observaciones de Kai. El general Anatolio, con una humildad que sorprendía a sus subordinados, escuchaba atentamente cada detalle, cada sugerencia del joven. La información de Kai no solo evitó una emboscada inminente, sino que también permitió al batallón recuperar terreno crucial, salvando incontables vidas. La lámpara de queroseno, antes testigo de la condena, ahora iluminaba las noches de trabajo conjunto, un símbolo de la luz de la verdad que disipaba las sombras de la ignorancia y el prejuicio. El general, que antes había confiado ciegamente en sus propios juicios, ahora valoraba cada perspectiva, cada voz, entendiendo que la sabiduría podía emerger de los lugares más inesperados, incluso de aquellos a quienes había deshumanizado. La guerra, para Anatolio, había dejado de ser una ecuación fría para convertirse en una intrincada danza de humanidad. La figura de Kai se elevó en el campamento, no como un héroe de guerra tradicional, sino como el símbolo viviente de la dignidad y la resiliencia humana. Su historia, la de un hombre juzgado y condenado injustamente, pero cuya verdad finalmente prevaleció, se difundió entre los soldados, inspirando una nueva forma de ver al enemigo y al traidor. La fotografía arrugada de Raúl, que el general Anatolio ahora guardaba en un lugar de honor en su escritorio, junto al mapa de Kai, ya no representaba solo la pérdida, sino la promesa de la reconciliación y la compasión. Era el recordatorio constante de que la verdadera lealtad residía en la capacidad de ver la humanidad en el otro, de escuchar su historia y de corregir los errores con humildad. El objeto, antes un motor de venganza, se había transformado en un faro de esperanza, un testamento silencioso del cambio moral del general. El general Anatolio Vázquez, aunque seguía siendo un líder militar, ya no era el hombre de acero implacable que había entrado en la tienda aquella noche. Su rostro, antes endurecido por la ira y el dolor, ahora mostraba una profundidad y una empatía que no habían existido. Su liderazgo se volvió más justo, más humano, promoviendo la investigación de las circunstancias de los prisioneros y escuchando las voces disidentes con una apertura que antes le habría parecido impensable. Había aprendido que la fortaleza no residía solo en la rigidez, sino en la capacidad de reconocer la propia falibilidad y de buscar la verdad más allá de las apariencias.
La transformación de Anatolio no era solo personal, se extendía a la moral de su batallón, inculcando un respeto por la vida y la dignidad que iba más allá de las órdenes militares. Un legado de compasión en un mundo de conflicto. El campamento, antes un lugar de tensión y desconfianza, comenzó a respirar una atmósfera diferente. Las barreras invisibles entre los rangos se suavizaron, y una comprensión más profunda de la humanidad compartida comenzó a florecer. Los soldados que habían presenciado la humillación de Kai y la posterior redención del general se convirtieron en testigos de que la justicia podía prevalecer, incluso en los tiempos más oscuros. La luz del amanecer que cada día se filtraba por las rendijas de la tienda de comando ya no era el presagio de un juicio o una batalla, sino la promesa de un nuevo comienzo, de un día donde la verdad y la empatía podrían guiar las acciones. El viento, que antes susurraba lamentos de guerra, ahora parecía llevar consigo historias de valor inesperado y de la capacidad de cambio, resonando con la esperanza en cada rincón del frente. Meses después, con la campaña militar en un punto de inflexión gracias a la inteligencia de Kai, el general Anatolio lo encontró observando el horizonte, el sol pintando de oro el cielo. Se acercó y sin decir una palabra le entregó un pequeño objeto, un nuevo mapa, finamente dibujado y detallado, una réplica exacta del que Kai había trazado en la pared de su celda, pero esta vez con su nombre grabado en la esquina no como traidor, sino como estratega. Kai miró el mapa, luego a Anatolio, y en sus ojos hubo un reconocimiento mutuo, una comprensión que no necesitaba palabras. La guerra continuaría, pero la lección había sido aprendida. En cada rostro, un hermano, en cada verdad, la paz. La dignidad, una vez pisoteada, había sido restaurada, y la esperanza, un faro en la oscuridad, brillaba con una fuerza inquebrantable.